¿Cómo le va? Un programa muy especial para hoy. Acostumbramos a conocer un poco la vida anterior, la que por ahí no es habitual verla en los medios, pero en este caso voy a tocar muy rápidamente sus orígenes, pero quiero fortalecer el núcleo de la noticia, de lo que queremos charlar hoy, tiene que ver con su participación en la reforma constitucional del 62. Por eso le doy la bienvenida a Danilo Quilibarda. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Bueno, casi ya diríamos 88 años que está con nosotros. ¿Dónde nació? Villa Mugueta. Villa Mugueta. Departamento San Lorenzo. Mirá. Está de Rosario, unos 40 kilómetros al sur, siendo Ajá. para Venado Tuerto. ¿Hijo de mamá y papá? Mi padre es montenegrino, yugoslavo, y mi madre vasca. Mirá. Es decir que una mezcla de rebeldías. De rebeldía. ¿Y cómo se conocieron? ¿Cómo llegaron a la Argentina a juntarse? Y mi padre trabajó cuando llegó de Europa cerca de Las Rosas. Mi mamá era de Las Rosas, se conocieron, se casaron y después se fueron a Villa Mugueta, Mirá vos. donde trabajaba mi padre. ¿Y toda tu vida fue ahí, digamos, en la zona de Villa Mugueta? ¿Era la primaria, la secundaria? Primaria, nada más. En aquel entonces en los pueblos no había secundaria. Exacto. Entonces me consiguió mi padre una ubicación a través de un paisano de él que era profesor de educación física en el Colegio San José de Rosario, Ajá. de los Salesianos. Fui de pupilo 2 años. Luego mis padres se trasladaron a Pairano, departamento Constitución, y ahí en la época del peronismo había un tren colegial que le llamaban, que iba de Santa Teresa a Pergamino. Salía a las 5:30 de la mañana y llevaba a los estudiantes. Mirá. Entonces cambié, dejé el Colegio San José de Rosario para ir al Nacional de Pergamino. Así que estuviste en Rosario en el secundario. Primero y segundo año. Bien. Tercero, cuarto y quinto en el Colegio Nacional de Pergamino. Mirá vos. Y después, cuando decidiste estudiar la abogacía... Después decidí estudiar medicina. Ah, medicina primero. Empecé en Rosario. Mirá. No me daban los tiempos porque tenía que trabajar 8 horas y para estudiar Y me gustó Derecho, vine a Santa Fe, me conseguí un puesto de maestro en el Colegio Don Bosco de esta ciudad, que tenía casa, y ahí te quedaste. tenía casa, comida, me quedé y ahí me recibí de abogado. Bien. Síntesis de tu vida, que realmente en esa parte, digamos, siempre nos detenemos por las historias, las anécdotas, pero yo quiero focalizarme en tu carrera. ¿Cómo ingresaste a la política? ¿Cómo entraste al MIT o a lo que era? Sí, lo que era en aquel entonces la Unión Cívica Radical. Exactamente. Que estaba en la juventud. Yo ingresé a los 15 años y creé un movimiento que se llamaba Juvenil, porque antes se ingresaba a la juventud a los 18 años. Ajá. Entonces creé el llamado movimiento juvenil, que era un movimiento medio marginal, al margen de las estructuras orgánicas del partido, pero que nos permitió ir fogueándonos para después integrar la juventud de la Unión Cívica Radical. En aquel entonces el Comité Nacional, presidido por Frondizi, intervino el Comité de Santa Fe. Y yo me alineé en lo que era el grupo de intransigencia, es decir, el grupo que después fue la UCRI. Sí. Y ahí ya nos agarró las elecciones del 58, las internas se hicieron en diciembre del 57 y hubo internas dentro de la UCRI. Generalmente una nueva generación, la generación joven, la generación de mayor edad quedó en el radicalismo tradicional. Claro. Es decir, los jóvenes ocupamos los lugares que antes ocupaban la gente mayor. Y así pude ingresar como candidato a diputado provincial, 1958, fui electo. Recuerdo que la Constitución del 49 exigía para ser diputado provincial una edad mínima de 25 años. Sí. El golpe de Estado dejó sin efecto la Constitución del 49 y restableció la del 900, que hablaba de mayoría de edad. La mayoría de edad era 22 en aquel 22, entonces. Claro. ¿Y vos pudiste entonces entrar? pude entrar. ¿Qué edad tenía cuando fuiste? 23. 23 años ya era diputado provincial. Qué bárbaro. Y ahí, digamos, ¿con quién fuiste, digamos, candidato a gobernador en esa época? Cuando... El gobernador fue Silvestre Beni. ¿El de 58? El 58. Exacto. Después... ¿Pero era parte, digamos, del núcleo chico de la mesa de Silvestre Beni o era un diputado, digamos,
Sí, dentro de no lo que estaba era en el grupo chico, pero Silvestre siempre nos dio mucha participación. No formé el grupo íntimo de Silvestre en el primer gobierno o en los primeros periodos, sino el grupo más amplio, porque en esas internas que sabía ver también dentro del MID, yo me alineé con Carballo, Luis Cándido Carballo, Sí. que fue electo, fue un gran intendente de Rosario Sí, y señor. fue electo gobernador. Yo fui reelecto y diputado provincial, pero no nos dieron ni al diploma, porque vino el golpe de Estado de Exacto. los militares y no asumió Carballo. Cuando, a ver, la del 58, lo manejábamos con La Constitución del 900. del 900. Y ahí las mayorías, el que ganaba la lista de diputados ponía la totalidad o cómo era, El que ganaba se elegían por departamento, con los senadores. como los senadores. Exacto. Y era por lista completa. El que ganaba se llevaba todo, así ganara por un voto. Mirá. Todos los diputados del departamento. Tanto que en aquel entonces la UCRI, el peronismo votó casi masivamente por la UCRI en aquel entonces, ganó en 17 de los 19 departamentos. El tope de diputados era 41, después en el 62 fue 50, como es actualmente. La UCRI perdió en 2 departamentos. Las Colonias, que ganó el radicalismo con 2 diputados. Que sigue siendo medio radical, aunque ahora Sí, últimamente sí. le gana el peronismo, pero siempre fue radical. Y San Javier, San que era Javier. un reducto de un gran dirigente radical que hubo, fue el doctor Cámara, que también perdimos un legislador. Los otros 37 eran del MID. Y uno de Tostado. Tostado era de un neoperonista que respondía al grupo de Bonino, del negro Bonino. La lista 2 del PJ. Claro, que inmediatamente se agrupó con el MID. Es decir, éramos 38-3. No había debate. No había. Es decir, cuando dicen de que la nueva Constitución aseguró la mayoría automática, yo digo al revés. La nueva Constitución aseguró que por lo menos hubiera una oposición no menor al 40%. Es decir, una oposición real, significativa. Sí, hoy sería lo justo, sería sistema DON. No sé. ¿Por qué no? Yo, Don, pero tendría que ser, yo prefiero el sistema mixto de Córdoba, que elige un representante por departamento, es unicameral, ¿no? Y luego lista por el sistema DON, para que todas las zonas estuvieran representadas. Fíjese que cómo hemos violado nosotros nuestra propia Constitución. ¿Cómo se eligen los diputados actualmente? Sí, dice que tiene que estar integrada por todos los departamentos, pero La Cámara de Diputados se compone de 50 miembros elegidos directamente por el pueblo. 28 diputados porque tenga mayor, por la lista que tenga mayor, y 22. Los partidos políticos incluirán en su lista a los candidatos por lo menos uno por departamento. sí, pero ponen atrás de todo. La ley electoral es materia de la ley, no de la Constitución. Yo creo que la ley tendría que decir uno entre los 28 primeros. Claro. La ley electoral es reglamentaria. ¿Qué quiso poner la Constitución? Que estén representados todos los departamentos. Ahora te ponen todo Rosario y Santa Fe, Rosario y Santa Fe. Y vos tenés una Cámara de Diputados que de los 50, no sé si no hice el cálculo, pero seguro 32 son de Rosario y Santa Fe. De Rosario y Santa Fe. Es decir, y el otro 30 o 40% distribuido entre muchos departamentos que si no fuera por el Senado no tienen voz. Claro. Hay muchos departamentos, incluso importantes, que no tienen un solo diputado. Sí, es cierto. No sé las colonias si tiene diputado. No sé las colonias si tiene diputado. Me agarró así medio No sé improviso. si San Justo tiene diputado. No sé si San Javier tiene diputado. No sé si 9 de Julio tiene diputado. Por eso, usted ya lo sabe ya. Porque son justo los departamentos que estoy pensando. Bueno, San Justo sí, porque si bien vive en Santa Fe, el que está en la Cámara de Diputados vino con Borla en su momento, Sí, y me parece que representa la capital, vive acá. Vive acá, eso es cierto, aunque sea de origen de San Justo. Fíjese que él no podría votar en San Justo. No podría votar porque no tiene residencia allá. Claro, porque vota acá. Exactamente, tiene razón. Bueno, pero yo quiero entrar, ¿sabe de qué? A la parte por cómo se decide cambiar, cómo se produjo la necesidad de la reforma constitucional. ¿Qué cosas estaban flotando? Porque ahora
Se está hablando en Santa Fe que hay que reformarla, que hay necesidad de ajustarla a la nacional. ¿Qué pasaba en el 62? Estaba vigente la Constitución del 900. Muy vieja. Perfecto, sí. Mire, las constituciones son como los monumentos, cuando más viejo mejor, en principio. Segundo, la del 900 había sido cuestionada, porque por la del 1800 se creó un poder judicial bicéfalo, una corte y una cámara de apelaciones en Rosario que tenían casi idéntica jurisdicción. Jurisdicción en el sur y la otra en el norte. Segundo, después del 900 vino la llamada Constitución del 21. Mal dicho que fue vetada por Mosca. Los gobernadores ni promulgan ni vetan las constituciones, la juran y la cumplen. ¿Qué hizo Mosca? Declaró no aplicable todo acto emanado de la constituyente después del vencimiento de su mandato. Cuando se convoca a una constituyente, ¿qué se fija? Los temas que debe discutir, el lugar donde debe sesionar y el plazo. Sí. Si no sanciona la reforma dentro de ese plazo, esas reformas no existen. Exacto. La constituyente del 21, que tuvo unos debates muy interesantes, perdió más de un mes discutiendo si el hombre venía del mono o era una creación divina. Unos debates, porque habían cuestiones religiosas el tema del artículo 3, el famoso artículo 3 que si el Estado tiene que estar vinculado. Perfecto. Y se le venció el término. Ellos por sí mismos, ¿puede la convención prorrogarse el mandato por sí mismo? No. La del 62 lo prevé expresamente y dice que podrá prorrogarlo, previendo esa experiencia. El peligro de las constituyentes es que se declaren soberanas y hagan cualquier cosa. ¿Y se puede declarar soberana? En Buenos Aires se declaró soberana y cambió un ministro de Hacienda, allá por la década del 80 y pico. Hacen cualquier cosa, ¿ves? Acá fue la famosa discusión polémica entre Lisandro de la Torre, que decía que la constituyente tenía facultades para prorrogarse el mandato, y el senador Montes de Oca. Yo estudié por Montes de Oca el derecho constitucional, un gran constitucionalista. Indudablemente que en ese debate, si uno lo escuchaba, de la Torre era mucho más brillante que el profesor Montes de Oca, pero Montes de Oca tenía la verdad, la razón. La constituyente es soberana dentro del marco que le fija la ley. No puede apartarse un ápice de lo que dice la ley. La ley de convocatoria, supongamos que se convoque a elecciones a constituyente para reformar todo menos el mandato del gobernador. ¿Podría la convención por sí decir, no estamos convocados para esto, pero nosotros entendemos que el gobernador puede ser reelecto? No, no puede. Y si dice, porque su marco está limitado. Ahora, si le dice puede reformar cualquier cosa, una reforma amplia sí, pero no puede. Pero puede decir que se analice el tema de la reforma, el tema del periodo del gobernador. Bueno, si le dice eso, puede ser. Bien. Bueno, pero yo, a ver. Pero no si se excluye. Claro, si no se incorpora en el listado. Acá cuando llamó Silvestre a la reforma del 62 fue amplísima, menos la ciudad capital. ¡Apa! ¿Por qué? Porque, claro, por el peligro de que se Rosario, y él era rosarino, es decir, conocía a los rosarinos. Mirá vos, ese es un detalle que no sé. Hay algunas particularidades porque, y donde quiero entrar yo y terminar después con algunas perlitas que son increíbles de esta Constitución. Cuando se hace la reforma, ¿cuántos miembros tenía que ser la Constitución? La sumatoria de diputados más senadores. Pero que ahora, en aquella época era menos. 60, 41 más 19. Y ahora son más, 50 bueno, más 19. Sí, depende de lo que diga la ley de reforma. Ahora serían 50 más 19. Más 19, 69. Claro. Generalmente... ¿Y ahí cómo fue? ¿Por favor, sistema, digamos, DON o cómo se hizo? No fue por sistema DON. ¿Qué se quería asegurar? Que el que ganara tuviera posibilidad de sancionar la reforma. Mayoría y minoría, 40 y 20. 40 por la mayoría, 20 por la minoría. Un sistema similar al que después se puso en la Cámara. Constitución de la Cámara de Diputados. Y así todo, había dificultades para algunos artículos. En general, fue una constitución de consenso. Por eso cuando dicen que no se habla de autonomía, lean la página 1000 y pico, cuando se aprueba el régimen municipal, las participaciones de los demócratas progresistas, que eran los líderes de la autonomía, sí. Estaba sentado como constituyente don Luciano Molina.
la voz cantante fue Martínez Raimonda, generalmente, que era más joven. A ver, Y estaba Tesio. uno ve el listado. Y estaba Tesio. Claro, por uno ve el radicalismo. listado de lo que eran miembros. Y no había hubo muchas figuras. Ninguna duda quedó de que los municipios eran autónomos. A nadie se le ocurrió decir que no. Recuerdo una anécdota cuando se discute dos cosas. Miembros de los jueces, que cuando lleguen a la jubilación ordinaria puedan cesar en sus funciones. En la orden nacional creo que habla de 70 o 75 años. Acá no se hablaba de edad, se hablaba de que cuando estuvieran en condiciones de jubilarse. Tesio y Martínez Raimonda y los demócratas progresistas, si eso puede ser una espada de Damocles sobre el juez, puede perder independencia. Y nosotros teníamos un convencional de Rosario Rojo que quería mantener el sistema vigente. Antes los jueces no tenían vitalicio, eran por periodo. Por periodo. 4 años, 6 años y había que renovarlo. Generalmente a los buenos jueces se les renovaba. Por ahí había una picardía que a algunos no se renovaba por alguna cuestión. Entonces se transó, por sugerencia del Tesio y de la democracia progresista, que solamente cesara la inamovilidad cuando estaba en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, para que no se sintiera echado, perseguido. Y así se estableció. Sí, pero nadie se va. Porque en el caso Iribarren, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pensando en Fait, que estaba en una situación similar, Igual. entendió de que quitarle la inamovilidad era un motivo de presión sobre el Poder Fiscal. Pero ahora, en el orden nacional, se está aplicando. A los jueces que cumplen la edad, se les pide, hubo algunos amparos que prosperan y otros no, en favor de los jueces, se les pide el nuevo acuerdo o se los hace cesar. Pero bueno, lo que pasa es que hoy la jubilación es 65 años. Perfecto. Yo no veo, hay un montón de jueces que tienen Claro. más de 70. Bueno, perfecto. En el orden nacional. Sí. Bueno, porque no le han pedido la baja. Otro problema que se había planteado, que he visto que lo plantea, no sé si Real o alguien, en la reforma constitucional, designar un tribunal electoral independiente. ¿Y qué dice la Constitución? La ley establezcanlo por ley. Es decir, hay muchas cosas ¿Qué que sostenía? esta constitución fue Fíjate. demasiado progresista que dejó en manos de los legisladores para... Porque las circunstancias cambian y los legisladores son los más adecuados para hacerla. Cuando se discutió el artículo del Tribunal Electoral, Tesio y los demócratas progresistas querían que el tribunal estuviera fijado en la Constitución. ¿Cómo estaba constituido? ¿Saben cuál es el proyecto radical de democracia progresista? Integrado por el presidente de la Corte, por un camarista de Rosario y un camarista de Santa Fe. ¿Cómo está ahora? Por ley, así. Ujú. Es decir, no es necesario modificar la Constitución a ver si se lo quiere cambiar. Se cambia la ley. Claro. Si lo hubiéramos hecho caso a los movimientos progresistas, a los radicales, tendrían que modificar la Constitución para poder cambiar el tribunal. ¿Cuál fue el tema de mayor pelea que tuvieron en esa oportunidad? ¿Cuál fue el tema que, digamos, que dividió opiniones? Sí, algunas fueron de carácter político. Los demócratas progresistas insistían en la representación sistema DON. Pero transaron también y acordaron y votaron esta disposición, porque en el proyecto original eran 40 y 20 los legisladores de la Cámara de Diputados. 40 por la mayoría y 20. Y se transó en 50, pero que no tuviera los 2/3, tiene 28. Ajá. Para que las leyes importantes, leyes electoral, leyes de presupuesto, leyes que exigen una mayoría especial, la necesidad de coordinar. O la reforma constitucional. Necesitan los 2/3. Reforma constitucional, departamentos, la Constitución no dice que son 19. Los departamentos los crea la legislatura. Cuando Rosario llega es lo mismo, que allá está, Garay, modifiquen la ley, creen un departamento Rosario Colonia, Claro. o qué sé yo, y ya Sí, está. el cordón otro departamento. Para eso necesitan sí 2/3 de los votos, porque si no sería fácil cambiar el mapa político. Además, una vez le dije en aquel entonces era un periodista muy notorio que ahora está en Buenos Aires, de mucha trascendencia Rosario, que en Rosario, cuando hubo una reunión de Región Centro, me dijo, ustedes los patriarcas, los patricios,
Rosario tiene no sé cuántos millones de habitantes el departamento, y Garay tiene 80.000, y tiene un senador, perdóname, digo, Juan de Garay, en ese pueblito que vos decís en Callastá, no fundó el departamento de Garay, fundó la provincia de Santa Fe. Hay una historia, una tradición. Rosario, en la constitución de López, tenía 2 diputados. Ajá. Rincón tenía 2, porque ahí estaba el asiento de las fuerzas de López. Es decir, fueron cambiando las circunstancias históricas. Increíble. En Rosario tiene 3 millones de habitantes, gracias a los ojeros, pero no se siembra la soja en calle Córdoba. No. Vienen e inviertan acá después. Claro, exactamente. ¿Qué otra cosa pasó, por ejemplo, con el tema de que hubo que imprimirlo o publicarlo en el litoral a esta Constitución? Claro, cuando se van a cumplir la semana que viene 60 años de la Constitución del 62. Creo que fue el 13 o el 14 de abril que se sancionó. Para entonces ya hacía más de 15 días que teníamos al presidente de la República, Arturo Frondizi, preso en Martín García. Y sonaba la inmediata intervención de todas las provincias, entre ellas Santa Fe. Gómez Machado mantenía muy buena relación con un dirigente radical que estaba encolumnado entre los golpistas en aquel entonces, los que habían volteado a Frondizi, pero tenía acceso al gobierno nacional. Consiguió postergar el tratamiento de la intervención en la provincia y se comprometió a respetar la nueva Constitución que había sido acordada también con el radicalismo. Creo que Tessio en eso le hizo llegar sus plácemes al nuevo texto constitucional. Y así se evitó que la intervención llegara antes de que se publicara. Teníamos problemas con la imprenta oficial, de que pudiera haber una intervención en la provincia y no funcionara la imprenta oficial. Se hizo en el litoral. Se contrató con el litoral. Uno de los dueños del litoral o de los directores del litoral era constituyente, Bonoff. Ajá. O Celoria o Bonoff. Sí, Bonoff sí. creo que era. Bueno, se consiguió tanto que Tessio y yo fuimos encargados de la corrección. Y se ve que se nos pasó en el artículo 107, Hay un error. inciso segundo, cuando dice la renovación de los concejales bianual. Es decir, cada 6 meses. Cada 6 meses. Cuando tendría que ser bienal. Bienal. He visto que en algunos proyectos de ley de autonomía se incurre en el mismo error. Involuntario, por supuesto. Porque lo copian. Fueron que lo copian. Lo copian. Ah. Mirá vos, repítame. Bianual Es 2 veces al año. 2 veces al año. Y bienal cada 2 años. Claro. Y ese error después no se pudo rectificar. Porque no se pudo rectificar porque no se reformó a la Constitución y quedó en el espíritu de todos que lo que se quiso decir Que cada 2 y no años. se dijo era cada 2 años. Y eso tampoco se hizo una ley para... No, quedó así nomás. Quedó así nomás. Ah. Porque el espíritu del debate tiene que haber Claro. estado claro, que era cada 2 años. Claro, cada 2 años. ¿Y después no se publicó en el boletín oficial? No, que se publicó, en la Constitución se ordenó que se publique en el litoral. Y como había mucho apremio, creo que la intervención acá vino a los 4 o 5 días después, pero llegó en abril también. Silvestre, que estaba en el hospital Iturraspe, participando de una cirugía de un conocido de él, fue buscado medio de urgencia para que venga a jurar la Constitución. Se lo buscó al Iturraspe, se cambió la chaqueta blanca por un saco que siempre llevaba ahí. En ese saco vino con el bolsillo quemado porque puso la pipa encendida. No me diga, mirá, ¿y dónde fue ese acto? En la legislatura, en la Cámara de Diputados, asegurado. Y ahí se... Charavillo y yo le tomamos juramento. Mirá qué bárbaro. Él era presidente Charavillo y yo era el secretario de la convención. Pero mirá vos, y de 60 constitucionales, ¿cuántos quedarán vivos? Esto ahí, un puñado Hoy de la mano. preguntaba, pueden ser 3 o 4. Creo que una concejal justicialista, una convencional justicialista que se retiró con Sinigaglia, Clide de Altieri, de Rosario, y puede ser alguien de Cañada de Gómez, Pedrito Fernández, y alguien que creo que está vivo muy poquito, muy poquita gente, ¿eh? Del departamento San Cristóbal,
¿cómo se llamaba? Ya los años pesan. Sandler, Héctor Sandler. Mirá vos. Creo que está vivo. Pero muy poca gente. Claro. Y, a ver, tu lucidez es impresionante. Rosúa falleció el año pasado. Sí, por eso. No, pero aparte los nombres. Más lúcido que yo. Sí, los nombres que había en esa lista, la verdad, era de lujo, era una selección. Silvestre quiso que fuera por consenso y que estuvieran las principales figuras de todos los partidos políticos representadas, incluso del peronismo. El peronismo tuvo una representación muy grande, pese a que estaba proscripto en el país. Sinigaglia, que fue el que se retiró, creo que era oriundo de Rafaela, pero después se radicó en Buenos Aires, un orador brillante que impugnó la constituyente, quería volver a la del 49, ir a buscarlo a Perón y meterlo de presidente, es decir, discursos de ese tenor, y fue una de las primeras víctimas del terrorismo de Estado. Mirá vos. Desapareció en la época de Isabelita. Así que, cortito, porque ya se nos está yendo el tiempo, vos seguís manteniendo que no es necesaria la reforma de la Constitución. Todo lo que se puede hacer por ley hay que hacerlo por ley. Sí, pero el tema de los mandatos de los presidentes comunales es tan grave. Y sí, porque el que asume hoy ya está pensando, no puede trabajar en un proyecto a 4 años. Perfecto. Porque cada 2 años tiene que estar una elección. Entonces, arranca, y como las elecciones se hacen con un año de anticipación. Sí, eran un año, por eso se duplicó. Durante mucho tiempo no hubo ninguna presión en ese sentido. Hay presidentes de comuna que hace más de 20 años que están, porque es la única lista que hay. Otra anécdota es, por ahí se pone de moda en el tapete la reelección del gobernador. En el 62, hubo partido demócrata progresista, radical, demócrata cristiano, que estaba Reñé, el suegro del presidente de SADOP actual. El peronismo, nadie yo digo, para mí planteó la reelección del gobernador. Ahora, 4 años o 6 años, ¿se discutió eso? No, solamente puso 6 el Partido Comunista, es decir, Mirto Lisandro Viale, que estaba por Trabajo y Progreso, 6 años. El gobernador no lo elegía el pueblo, lo elegía una asamblea legislativa, estilo europeo. Bueno, se nos fue el tiempo, la verdad que quedaríamos charlando porque hay muchas cosas para saber. Gracias por haber venido y compartido estos minutos. No, gracias a ustedes y muy amable. Marcelo Garrido y Darío Gómez están en Cadena O. Sinmordaza.com, otra mirada de la información en un clic, toda la información de la provincia. Santa Fe en un solo portal. Sinmordaza.com, otra mirada de la información. Carlos Delicia y Raúl Bigote Acosta están en Cadena O. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Bueno, y hoy tengo el orgullo de presentarlo, un amigo de hace muchos años que nos conocemos, pero todos lo conocen, qué sé yo, como diputado, como vicegobernador, como defensor del pueblo, pero ¿cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos en esta vida de la política y de funcionario provincial? Le doy las buenas noches a Jorge Gen. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto, Carlos. La verdad que esto es como en el programa de Jay Mamón, que todos los famosos quieren ir. Bueno, yo lo miraba y yo decía, algún día tengo que estar. Yo quiero estar. Me parece nunca muy te bueno. dije nada. Bueno, pero viste que uno va buscando personajes, porque uno quiere ir desde la cultura, de la política, de los políticos, también, digamos, todo que puedan contarnos algo para que la gente... Porque a veces uno aparece en la escena de los medios y nadie conoce la historia, o cómo llegaron, cómo fue forjando ese camino hasta ocupar ese lugar, ya sea en lo artístico o en lo político. Y la pregunta es, ¿dónde naciste? ¿En qué lugar naciste? Yo nací acá en Santa Fe, pero mis orígenes tienen que ver con Misiones, con Puerto Rico, con Monte Carlo, con El Dorado, de donde proviene casi toda mi familia, una familia de inmigrantes, fundamentalmente alemanes, que terminan recayendo en el sur de Brasil, Río Grande do Sur. Y de ahí, bueno, un abuelo
el abuelo Gem, con 6 hijos varones, ponen una fábrica de maderas terciadas. Ajá. Y bueno, y todo es una típica empresa de familia que todavía sigue funcionando, que el único que no sabe diferenciar un Guatamú de un Peterbic soy yo. Después todos los primos, todos están, yo tengo 17 primos, de alguna forma están involucrados con la empresa. Y lo mío fue otra cosa, Ya vamos a llegar cómo llegaste, pero me estás contando, el origen de Gem, ¿qué origen tiene? Es alemán. 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 La empresa Genter, que es Gen Terciados, que, bueno, pasó con todos los vaivenes de una economía y de una dirigencia política que no supo dar reglas de juego. Entonces, claras, hoy le preguntás a los 6 hermanos, son 6 hermanos varones, Carlos, uno de los cuales es mi papá, le decís de invertir y literalmente se largan a llorar. Porque son personas que invirtieron, se jugaron siempre y pasaron todas las políticas económicas, que todas se repiten, ¿no? Cíclico, cada 10 años tenemos un problema. Que el invierno, que hay que pasar el verano, que esto, que lo otro. Y está claro que los empresarios como mi viejo y mis tíos, pero muchos más, que buscaban que la empresa sea rica, empresa rica con empresarios pobres, no empresarios ricos con empresas pobres. Jugaban todo a la empresa. Así que, bueno, eso me dio a mí siempre una percepción de la cultura del trabajo, porque eran de clase media-baja, que arrancan hasta llegar a tener una empresa líder en maderas terciadas en la Argentina. Mis viejos, cuando yo me recibí, soy el mayor, era todo como un logro, digamos, ¿no? de la familia. Es de la familia de la movilidad social. Yo no sería nada, Carlos, pero nada, sin haber tenido los viejos que tengo. ¿Y dónde estudiaste la primaria? ¿Dónde hiciste la primaria? Yo hice la primaria y secundaria en el colegio La Salle, Jobson, una escuela que me ha dejado una gran cantidad de amigos y también Sí, una institución, a ver, señera, pero aparte con mucho peso en Santa Fe. Sí, con mucho peso. Una escuela, un colegio que tiene toda una tradición de hace mucho tiempo y que, reitero, me ha dejado buenos recuerdos de los profesores y profesoras. Era en otro tiempo, era el tiempo donde vos no se te ocurría decirle a tu vieja, mira mamá, retala a la maestra porque no era lo peor que te podía pasar. Claro. Pasaba que mi vieja era una persona que iba al colegio a hablar con el profesor y le decían a Jorge exíjanle más porque Jorge tiene todo. Yo soy una persona que agradezco la vida porque tuve una familia espectacular que siempre me contuvo, reglas de juego. Mi mamá era una persona muy, muy exigente, una persona que cuando me miraba uno le daba cosa. Y en la escuela uno tenía que andar bien y yo me sacaba un 7.50 o un 8 y me decía, vos podés más. Claro. Vos podés más porque vos tenés todo para hacer. Hoy pareciera ser al revés, pero era así. Eso de decirle a mi vieja, si iba a profesor iba a decirle lo contrario. Y nunca se me hubiera ocurrido, pero ni por casualidad, decirle, che mamá, anda a decirle al profesor porque la iba a pasar mal. Claro. Ahora, terminaste la secundaria y ya empezaste a un poco a ver el tema de la política o ya estaba, o no, todavía no era el momento. No, yo termino la primaria en el 81, es decir, que empiezo la secundaria con todo el renacer de la democracia. Inmediatamente desde ese lugar tuve esa pasión por la transformación. Muchos se acuerdan de que yo ahí, de haber dicho, me gusta la política, quiero ser gobernador de la provincia de Santa Fe. Era el auténtico caso de la vocación y de una situación donde pareciera que la vida se ordenó como para que yo pueda lograr objetivos que tenían que ver con esa pasión. ¿En la secundaria ya había algunos eventos? ¿Había centro de estudio? Sí, participé lógicamente del centro de estudiantes. Me acuerdo que una vez durante 3 o 4 meses tuvo un proceso que terminaba en una reunión que era una asamblea legislativa de diputados y senadores y había que votar. Y yo terminé siendo el presidente de esa asamblea. Con toda una cuestión, eran 90 personas,
se ve que alguna habilidad para la rosca ya tenía desde ahí. Y bueno, lógicamente que bueno, uno se acuerda, después me tocó ser presidente del Consejo, del Senado, entonces esa práctica la adquirí, esa cuestión de intentar mantener el control en la Cámara. Sí, desde chico yo tenía esa vocación política muy clara. Pero terminaste yendo después a la universidad para estudiar abogacía. Sí. Entonces, sí. Y ahí sí creo que ya la política estaba más latente, más presente, sí. Y ahí o jugaba o no jugaba. Bueno, cuando llegaste, ¿quién fue lo que te tentaron? ¿Lo de Franja? ¿Quién? No, yo ¿Cómo? nunca era militante radical, pero más del barrio. Antes había una interna, creo que todavía la sigue habiendo, pero entre la Franja y la Juventud Radical, digamos, ¿no? Sí. Uno más con raigambre universitario, el otro más con raigambre en el comité. Sí, en el territorio. En el territorio. Yo venía de la militancia más barrial. ¿Y te acordás de algunos dirigentes que te hayan convocado en la barrial a sumarte? Sí, cómo no. Julio La Palma, yo espero que el hijo, que es un anestesista, se acuerde. Una persona que hoy no está, que fue candidato a intendente, una persona formada, y que para mí fue una referencia clara, ¿no? Yo tengo una foto de Julio siempre cerca, porque era una persona... Fue que te arrimó, digamos, que te puso, te dio el Yo me la mano. me acerqué, tenía y tengo una quinta en Montevera, una quinta de mis padres, y siempre para llegar a las casas de mi viejo en Guadalupe pasaba por Javier de la Rosa, que estaba Gorriti, y de ahí llegaba hasta la Costanera. Y siempre pasaba por un comité que había ahí de la seccional 12. Y un día me paré el auto y me bajé, frío, sin nada, viste esa cuestión de a quién conozco, hola, quiero militar, mucha gente se acuerda, porque además, Carlos, hice todo el recorrido. Bueno, un día le dije a mi viejo papá, lo mío es la política, mi viejo tenía expectativa que yo trabajé en la empresa, abogado, y no, siempre empecé desde el comité, siendo presidente de la seccional 12, que era Guadalupe. De ahí en adelante ocupé, yo diría que casi todos los cargos, hice todo. El caminito. Todo el caminito, desde el delegado. Y eso, a ver, decime el año más o menos que arrancaste ahí con la 12. Y ahí ya, a mí me sacudió fuertemente el 87. Bueno, tuve la posibilidad de conocerlo a Alfonsín desde muy pequeño. Primero por una relación familiar con mis viejos, y también porque cada vez que Alfonsín venía a Santa Fe, mis viejos tenían una camioneta verde, que por ahí la veo en la ciudad, que inclusive la persona que lo tiene le pone camioneta, una Chevy Van verde, que si alguno lo ve, que esté atento, y él la vende como aquí estuvo Alfonsín. ¿Qué pasaba? Estaba bien armadita, y cuando venía, el Changui Cáceres, Santiago Mascheroni, Luis González, que eran los que andaban, algunos que no están y algunos quedaron, todavía siguen todavía por ahí, me dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para conseguir una movilidad cómoda? Y bueno, digámosle a Jorge, que era un militante muy jovencito, y yo chocho. Era el chofer, pero conocí, Carlos, la intimidad de Raúl, la intimidad, y estuve muchas horas, porque recorría toda la provincia, era el chofer militante, digamos. Claro, ¿no? bueno. Entonces... ¿Sabes cuánto vale ese lugar? ¿Sabes lo que vale eso? Carlos, yo tengo recuerdo de lo que decía, las preguntas porque yo aprovechaba para preguntarle, y la referencia de la memoria es el lugar donde se lo pregunté. Por ejemplo, me acuerdo de la Fuente de la Cordialidad, ahí le pregunté qué sintió al decir felices fiestas. ¿Te acordás? Ese famoso discurso que él me dijo, hay cosas que en este momento la sociedad no me va a entender, y que después sí. Y yo en ese momento hay cosas que no entendía, de arreglos, porque uno es joven y uno decir, no, que vaya y que juzgue, y vos y después me tocó estar en el gobierno. Y el otro lado del mostrador. La medís. Claro. Porque además vos tenés que tener convicciones, pero también tenés que tener la responsabilidad necesaria para hacerte cargo de tu propia decisión. Tiene que ser sustentable. Yo digo, no le voy a pagar a los colectiveros, soy intendente de la ciudad.
y me hacen paro 5 días, y vos estabas muy contento con mi bravuconada, pero al rato me decís, che, no se puede arreglar porque tengo un problema terrible. Claro. Es que en la política también es acuerdo y es consenso. Y Alfonsín ahí me dijo, no, en esa charla que yo la guardo y algún día me gustaría escribirla, me dijo, hay cosas que hoy no se van a entender, pero en el futuro fue así. No me parecía en ese momento algo, uno mira siempre al futuro y nunca pensé, porque Alfonsín termina con un proceso muy, muy traumático, yo siempre digo, hubo un golpe de estado económico y sin embargo el día que murió, yo era presidente del Consejo Municipal y es como que me fui solo, me tomé un colectivo y vi Callao lleno de gente, ¿no? Un tipo honesto, decente, conocía su casa en Avenida Santa Fe, departamento. Creo que a José se lo valoró después de muerto, empezó a entenderse algunas cosas. Ya en el último tiempo había una Sí, cosa, había... pero la cantidad de gente que había, ahí no había colectivo, no había choripanes, nada. Y era una cosa que yo me acuerdo y me pone la piel de gallina, ¿no? Me tomé el colectivo porque quise ir solo, digamos, ¿no? Era presidente del Consejo, no quise ir. Dije, no, quiere ir ese chico que se acercó una vez a Javier de la Rosa. Sí, claro. Y sobre todo por lo que te significó a vos, porque creo que por lo que se te nota, te marcó muchísimo y hay un afecto muy especial porque te enseñó, te dio la posibilidad de compartir con alguien. A ver, es un brillante, digamos, fue un presidente. Yo les pedía también el Comité Nacional y ojo que él lo hacía con mucha generosidad y afecto. No, digamos, yo era un militante de Santa Fe, ojo, no quiero ponerme en un lugar que la relación que había construido con él no me la daba, digamos, después fui construyendo mi propio camino, inclusive muchas veces me pregunté, digamos, qué hubiera pasado si estaba el viejo, ¿no? Es una persona que siempre digo, yo hoy estoy cumpliendo una función de la Defensoría del Pueblo que honro y entonces evito hacer manifestaciones que me metan en un lugar que sí, que tiene que ver con la política. Con la política, ¿no? Pero sí digo que haber tenido una referencia como Raúl Alfonsín compromete, porque ha sido una persona que era reconocida desde lo ético, aparte un hombre bien, un tipo que íbamos a comer y pedía un plato de pasta sin salsa, tipo sencillo. Y yo tuve esa posibilidad de escuchar, ver, por ejemplo, salir después de un acto, con lo que implicaba el tipo brillante, nosotros vamos a Constituir, y salir después, y yo tenía que salir un ratito antes, y se subía a la camioneta, y una exhalación, y esa parte que no la ve, que es después de sale la cortina, claro, sí. del otro lado, y qué tal, gustó, ¿no? Ese cambio de clima de una cuestión muy fuerte, muy arriba, y bajar de vuelta, y poder hacer un comentario, ir a tomar un café al hotel, un hotel que todavía, bueno, los hoteles, decía el más sencillo, cama limpia y baño limpio. Nada más, nada de lujo. No, Ahora, ¿y cuándo, digamos, estuviste en el comité, digamos, de barriales, digamos, en lo que es la básica, no básica para los peronistas, pero en el comité para ustedes, los radicales? ¿Cuándo se te ofrece la posibilidad de ser candidato a concejal? ¿En qué momento? ¿Cuándo ocurre eso? Yo en ese momento, la gente no entiende, bueno, digamos, elegí abrazar a la política, pero no por el cargo, porque no había cargo, uno militaba. Pero en esa época había interna, había... Claro, ustedes decidiste estar en algún sector porque para llegar a un cargo tenía que estar en interna. Exactamente, lo que digo es que no hay... O sea, yo era ya abogado, era abogado, trabajaba en mi profesión, en mis horas que me quedaban, hacía política, iba a la seccional 2, era presidente de Guadalupe, los radicales de Guadalupe, siendo muy chico, había sido presidente de la Unión Cívica Radical de Guadalupe, en el tiempo que me quedaba del estudio, de algunas cosas que laburaba con mi viejo. Y bueno, y un día me llamaron, Leonardo Simonielo, para decirme, che, venite al consejo. En el consejo es donde todavía pasa, es donde se cocina las cosas, digamos, el consejo de diputados, pero yo era un espacio más.
para trabajar como asesor. Yo era abogado, yo hice un máster en asesoramiento jurídico de empresas. Mi tema era el concurso, la quiebra. Estuve trabajando en un estudio muy conocido de Santa Fe. Y ahí empezó, mi labor legislativa. Fui secretario de bloque, que para que la gente entienda, es el cargo más importante después de ocupar un cargo electivo. Claro. El secretario de bloque es un cargo muy importante. Es que maneja todo pero que el no tema. tiene visibilidad. Es el que labura, es el que labura. Es el que labura, pero el que va teniendo una cierta relevancia. Es uno que la política lo va mirando en forma especial para que en algún momento salga a la palestra, ¿no? Porque además va adquiriendo, como decís vos, un conocimiento de lo legislativo. Y bueno, y de ahí en el año 2001 soy candidato a concejal. Y bueno, contame eso, porque para ser candidato tuviste que fue una interna, con qué espacio, porque cómo estaban las peleas. Contame la cocina cortita, rápida. Sí, ¿Quién estuvo en la arena enfrente? No, ahí estábamos, ¿O fue lista de unidad? Iparraguirre, no. Nosotros teníamos una histórica interna con la franja. Exacto, sí. Siempre, digamos, ¿no? Con la franja morada. En ese momento, estaba Iparraguirre, estaba Simonielo, Palo Oliver, y se decide que yo soy candidato y vamos a una interna con Marta Facino. Ajá. Marta Facino integraba la construcción. Ya en ese momento ya hablábamos del Frente Progresista, ¿no? Pero era casi una locura, decir, nadie entendía bien qué era esto, ¿no? Y empezamos ahí a armar el Frente Progresista con Marta Facino y enfrentamos ni nada más ni nada menos que a Boscaroli y a González Riaño, dos concejales que eran de Fuste en ese momento, y ganamos la interna. Y después, si bien en ese momento no ganamos, yo entro como concejal. A los 4 años, Carlos, tengo la suerte de también por una interna, ganar la interna a la universidad y en ese caso al socialismo, encabezar una lista de concejales que ganara la ciudad de Santa Fe por primera vez, y que fuera la antesala después de todo el proceso que vino con el Frente Progresista. La primera es que el proceso de ruptura, de punto de inflexión, se da una elección que me toca encabezar y ganar en nombre de lo que era el Frente Progresista. Ahora, Después de concejal, de estar como presidente del consejo, llega la propuesta también para ser candidato a vice. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lograste esa candidatura? Bueno, por supuesto que estuvo también en el medio. Siempre digo, uno en política no tiene que andar especulando tanto en temas de gano o no gano, porque además cuando vos vas a una elección a concejales y sacás 6.000 votos, son 6.000 ciudadanos y ciudadanas que te votaron. Y eso tiene un valor, es decir, no entró, pero tenés 6.000 personas que te votaron. Siempre, nunca especulé en ese sentido. Y tuvimos, la presidencia del Consejo. Yo me siento muy honrado, muy contento de la gestión que se hizo. Se abrieron las puertas del Consejo, se hicieron audiencias públicas, sesiones en los barrios por primera vez. Con todo humildad lo digo, y la gente que estuvo cerca mío lo sabe. Todo se hizo en esos años de presidencia del Consejo. Después, todo lo que lo posible. Tenemos... Pero contame, porque tenemos poco tiempo y quiero llegar hasta el final. ¿Cómo surge la candidatura a vicegobernador? Que también te puso en un lugar, porque tuviste una impronta especial, no fuiste un vicegobernador común. Viste que los vicegobernadores pasan desapercibidos. Vos le diste un juego de recorrer toda la provincia. Recorrí toda la provincia. Y con los temas puntuales, digamos. Sí, y además sabiendo de que el vicegobernador tenía que apuntalar al gobernador. Era un lugar común entender de que el vicegobernador se peleara con el gobernador. Bueno, ustedes saben que eso es más común que... Sin embargo, más allá de mi pertenencia partidaria, entendía que la lealtad con la gente era reconocer el lugar que la gente me había puesto, que era vicegobernador, no gobernador de la provincia. Estuve 16 veces a cargo de la provincia de Santa Fe, me ha tocado estar en situaciones muy complejas y el gobernador de la provincia de Santa Fe en ese momento me dijo, Jorge, hacete cargo, venía, me daba el despacho, los cronistas del lugar decían que eso no era común, nadie te iba a dar el despacho.
Yo me daba el despacho y me daba el temario de las cosas que iba manejando tachadas, y las reuniones de gabinete se hacían igual, había una calidad institucional importante, pero la candidatura surge a partir de que había el acuerdo era socialismo radical, Rosario Santa Fe. Entonces yo aparecía con una buena consideración y cosas que yo agradezco mucho de todos los santafesinos, y ahí el ofrecimiento, ¿no? Aprendí algo muy, muy importante en eso, porque un día íbamos a alargar la conferencia de prensa, ya se había anunciado, y por estas cuestiones de rosca a la política, el socialismo para la cuestión, y yo me quería morir. Digo, ¿cómo para? Ahora si vos me dijiste que vamos, no, esto no se hace. Y tenía una trajería conocida de Santa Fe, sabe que me fui a comprar el traje, que después dije, ¿cómo esto no sale? ¿Cómo iré a buscar ese traje? Ni loco, me voy a morir de la mano. Y entonces un grupo de amigos muy grande dice, tenemos que hacer, veamos qué medidas, qué acciones. Yo dije, no, muchachos, yo me voy, yo voy a dejar que el tiempo pase. Hay un momento para hacer que las cosas sucedan y un momento para dejar que... Con mucha tranquilidad me fui a Paraná, y eso que era el momento terrible, porque vos estaba en juego eso que tan lindo, que es casi tocar el cielo con las manos para alguien que le gusta la política. Me fui a Paraná, puse mi celular en la casilla número 16, la cerré y me dediqué al sauna, a la pileta, y no escuché. En un momento aparece el altavoz, me dice Jorge Gen, lo llama a su hermana, atiendo, me dice, Jorge, ¿dónde estás? Te está llamando Wiener. Al fijo de la casa de mamá. Ah, bueno, agarro el teléfono, llamo, te vi la llamada perdida de Wiener, lo llamo, le digo, ¿cómo le va, gobernador? Y me dice, ¿qué tenés que hacer ahora? Vamos a inaugurar la redonda y quiero hablar con vos. Sí, cómo no. Fuimos caminando una chopería conocida de Boulevard, y él no tocaba el tema, hablábamos de otra cosa, y en un momento lo único que me dijo es, quédate tranquilo. Y al otro día se ordenó todo, por René Bonfatti, salió todo de la cuestión. De a veces, cuando te apurás para hacer cosas, podés meter la pata. De a veces, lo que abunda daña, en términos de intervenciones políticas. Vos decís, no, hagamos 15 cosas, que uno vaya, tipo los simuladores, atrás de tal lado, el otro que escuche, que salgamos a jugar. Y yo hice todo lo contrario. Y sí, hoy me doy cuenta de la cantidad de cosas que podría haber hecho, donde podría haber metido la pata. Por ejemplo, me llamó una radio, que en ese momento era claramente de otro lado, para tirarme la lengua, y yo en ese momento, claro, uno estaba, porque realmente habían hecho algo que no se hacía. Que no se hacía. Que no se hacía. Una declaracioncita te hubiera metido la pata. Y en ese momento se valoró mucho que yo haya mantenido el equilibrio frente a una situación que, reitero, me habían dicho, se había anunciado todo y me pararon una conferencia de prensa. Nos quedan pocos minutos, pero quiero sacarte 2 o 3 conceptos, porque después de esa gestión de gobernador y todo lo que ha sido tu paso por la legislatura, te llega la propuesta para ser, digamos, el defensor del pueblo adjunto en Santa Fe, y hoy, por la circunstancia, a cargo de lo que es la Defensoría del Pueblo. La pregunta voy a ser dura. ¿Cuál es realmente lo que más se utiliza de ese organismo en beneficio de la sociedad? Todo. Y aparte yo le puedo asegurar con mucha humildad a todos los televidentes que están ahí que en los próximos tiempos van a sentir que hay una defensoría cercana. A mí me gusta una defensoría de los organismos internacionales, todo muy bien, los derechos convencionados, pero que esté en el barro, que esté en el barro. La Defensoría del Pueblo tiene una ley que autoriza, que lo sepa el ciudadano y la ciudadana, a interponer una queja cuando la EPE, aguas provinciales, hemos estado con el tema de aguas, la caja de jubilación, la obra social, la provincia, la salud, cuando no me atendió bien el enfermero, a mi mamá que estaba enferma. Hay un centro de atención a la víctima con psicólogos, psicólogas, asistentes sociales, abogados, para atender a ese personaje tan olvidado del delito, que es la persona que padeció un ultraje. Hay un centro de mediación histórico donde todos los grandes problemas de la ciudad, por supuesto que es confidencial, todos los grandes problemas de la ciudad han pasado por esa instancia de mediación. Hay un centro de salud, hay una defensoría de niñas, niños y adolescentes, hay una gran cantidad de herramientas, pero además pusimos en movimiento
una oficina móvil, estuvo en Los Troncos, estuvo en Barrio Dorrego, estuvo en Santa Rosa de Lima, estuvo en Alto Verde. No, va a Reconquista, la vi en todos lados. Y va al norte y está también en el sur. Y la verdad que cada vez que voy, porque yo voy a la oficina móvil, me encuentro en la oficina móvil, por más que la gente lo agradece, es más lo que aprendo que lo que la gente pueda dar. Porque me lleva una percepción de Santa Rosa Lima y su problema de las cloacas, el problema registral que tiene Alto Verde, la situación de los vecinos de Dorrego, de inseguridad, donde, digamos, cuál es el tipo de delito. No hay otra forma de conocer lo que pasa que estando cerca y estando cara a cara. Y la Defensoría del Pueblo hoy es un espacio con una cantidad de hombres y mujeres que permiten desarrollar esa tarea. Por eso el compromiso ahora desde este lugar de estar a cargo de la Defensoría es acercar la institución a la gente y comprometerme que cuando llega un reclamo a la Defensoría del Pueblo, seguirlo personalmente, porque los intereses del Estado no siempre son los intereses de la gente. Y los intereses del Estado se protegen. Los intereses de la gente no siempre. Lo que, para cerrar, porque ya se nos dio el tiempo, primero agradecerte y va a quedar abierto para una segunda charla. Dale, gracias. Es el compromiso que se empieza a divulgar un poquito más de lo que para qué sirve la Defensoría del Pueblo. Me parece que a la gente todavía le falta mayor información. Vamos a trabajar fuertemente para eso. Gracias. No, gracias.